Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, hola. Buenas Bu- tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Buenas tardes, doctor. A ver. Buenas chicos. Que comience a exponer Yuri Vargas. Ok, doctor. Eh, Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. A nuestro grupo nos ha tocado el tema de psoriasis, líquen plano y pitiriasis rosada, ¿no? Y vamos a ver cada uno de los temas. Siguiente, por favor. Entonces, primero vamos a pasar por la psoriasis y esta es, ¿no?, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel con predisposición poligénica y factores ambientales desencadenantes como infecciones bacterianas, traumatismo, fármacos. Dentro de esto tenemos que tener en cuenta que la más común va a ser la psoriasis vulgar y en esta vamos a tener que en su epidemiología vamos a ver bueno, la edad de inicio no va a ser, vamos a tener dos picos que va a ser en la temprana, donde la incidencia máxima va a ser a los 22 años y medio de edad, y tardía cuando se presenta alrededor de 55 años de edad. En esta patología se ha encontrado, o lo que ya se ha demostrado es que hay un gen que es el gen receptor S1 de la psoriasis, que es el único locus de susceptibilidad invariable, ¿no? Que está confirmado. Sin embargo, también hay otros antígenos leucocitarios humanos también que se están estudiando. Cuando un progenitor tiene psoriasis, la posibilidad de que la descendencia la presente va a ser de un 8%. Y cuando los dos progenitores van a tener o van a presentar psoriasis, esto se va a incrementar, ¿no? Y va a llegar a un 48%. Siguiente, por favor. Ya. Entonces vamos a ver primero la patogénesis, ¿no?, de la psoriasis. Y en esta vamos a ver que esta es compleja y no se complementa del todo, ¿no? No está aclarada. Se cree que implica una activación de retroalimentación excesiva del sistema inmunológico. Siguiente, por favor. Ahí hay unos cuadritos. Ya, bueno, el inicio está incluida ahí, ¿no? Como vemos, las células dendríticas, plasmocitoides, los queratinocitos, las células T, natural killer, y también los macrófagos. Y estos van a secretar citoquinas que van a activar a las células mieloides dendríticas. Siguiente, ahí hay otro cuadrito. Uno más, por favor. Y bueno, estas células dendríticas van a llevar a la activación de las células dendríticas mieloides activadas, que estas van a secretar interleuquinas, tanto la 12 y la 23. Siguiente, por favor. Y en las cuales vamos a ver, ¿no?, que estas dos, tanto la interleuquina 12 que induce la diferenciación de las células T vírgenes a células T helper tipo 1, y las interleuquina 23, la cual es fundamental para la supervivencia y proliferación tanto de las células TH17 y también las TH22. Y estas citoquinas son muy importantes ya que estas van a secretar actividad en la transducción de señales intracelulares en los queratinocitos, ¿no? Y esto va a provocar una transcripción génica de citoquinas y quimiosinas. Siguiente, por favor. Esto va a activar una actividad. Ya. Esto va a presentar, ¿no?, lo que les decía, ¿no? Va a provocar una transcripción génica de citoquinas y quimiosinas y da como lugar a una cascada inflamatoria que conduce a una manifestación de la enfermedad psoriásica, ¿no? Como vemos ahí, no va a haber un aumento de la descamación. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la clínica de la psoriasis vamos a ver dos tipos. Hay un tipo eruptivo inflamatorio y otra que es la psoriasis crónica estable, ¿no? Entonces, en este primer tipo es infrecuente, pero esta se va a caracterizar porque va a tener múltiples lesiones pequeñas y una mayor tendencia a la resolución espontánea. Esta se va a caracterizar porque va a tener unas pápulas de color rojo salmonado de 2 milímetros a 1 centímetro con o sin escamas. En esta vamos a ver que se va a presentar algo y es el signo de Auspitz, el cual se dice que es la visualización de la hemorragia en punta después de la eliminación de la escama que recubre la placa psoriásica. Como podemos ver ahí abajo en un círculo anaranjado, ahí es donde nos ven, ¿no?, esa hemorragia puntiforme.
Y también otra cosa que se puede visualizar, bueno, o que se ve, es el fenómeno de Kottner, en el cual vamos a ver que se da un desarrollo de la enfermedad de la piel en los sitios en los cuales ha habido un traumatismo de este. Siguiente, por favor. Ya bueno, vamos a ver al segundo tipo, que es la psoriasis estable crónica, y en esta ya se va a formar lo que sería la placa. La mayoría de los pacientes van a presentar lesiones inactivadas crónicas y tienen una evolución de meses o años que se modifican con lentitud. Esta se va a presentar, ¿no?, como placas delimitadas de color rojo mate con escamas laxamente adheridas. Van a ser laminares de color blanco a plateado, como podemos ver en la imagen, y estas confluyen para formar lesiones geográficas, ¿no? Ahora, cuando las placas, cuando es muy crónico esto, las escamas laminares se van a adherir firmemente y se van a parecer a una concha de ostión. Siguiente, por favor. ¿Y por qué le dicen que se ven a una forma de concha de ostión? Porque podemos ver, ¿no?, cómo es la similitud de la forma cuando esta se da, esas escamas laminares. En la figura de abajo, donde vemos el dorso y también, ¿no?, la zona glútea, vamos a ver que se dan, ¿no?, estas múltiples placas descamativas de gran tamaño que están ubicadas en el tronco, las nalgas y también en las piernas de la persona. Y estas van a ser, ¿no?, lesiones redondas o policíclicas y confluentes. Y como dijimos, estas forman esas formas que serían distribuciones geográficas. Siguiente, por favor. En la distribución de la psoriasis, vamos a ver que en el tipo crónico estable, esta se va a dar generalmente en las zonas, ¿no?, como el codo, rodilla, región glútea, sacra, piel cabelluda, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Esta tiene un patrón y es que va a ser bilateral, pues va a ser simétrico y a menudo esta va a dejar ilesas las zonas expuestas. Siguiente, por favor. Va a haber algunas zonas especiales que se pueden afectar y en estas vamos a ver que podemos tener, ¿no?, las palmas de las manos y las plantas de los pies. En esta vamos a ver, ¿no?, que va a haber una hiperkeratosis masiva de color blanca, plateada o amarillenta que no se va a limitar. En primera imagen de la mano podemos ver, ¿no?, que toda la planta está afectada por grandes escamas adherentes con fisuras y la base podemos ver en la muñeca que es delimitada. En la imagen B ya también vamos a ver, ¿no?, placas eritematosas que van a tener escamas gruesas, amarillentas y laminares. Otra que podemos tener también es la piel cabelluda, y en esta vamos a tener placas con bordes definidos, con escamas adherentes o gruesas. Y estas no y una característica muy importante es esta, ¿no?, que no producen pérdida de pelo, y a la vez que estas dos, tanto del de las palmas y las plantas de los pies como la piel cabelluda, pueden o no venir aisladas o también pueden estar acompañadas de afectación en otras partes, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces vamos a pasar también que hay otras zonas y hay una muy especial que es la cara. Y esta está indicada porque lo que se ha visto es que es infrecuente y esta más que todo se va a asociar a ese tipo de psoriasis que va a ser resistente al tratamiento. En las uñas nosotros vamos a tener lo que sería la artritis concomitante, ¿no? En esta se dice que debe ir, ¿no?, con artritis concomitante, y en esta vamos a tener un signo que va a ser patognomónico y es la mancha oleosa. En esta vamos a ver que se van a producir fisuras, hiperkeratosis subungual, unicólisis, manchas color pardo amarillento bajo la placa ungueal, ¿no? Como podemos ver ahí esas astillas. Siguiente, por favor. Ya, vamos a tener también a lo que sería la psoriasis inversa o también llamada la intertriginosa, que también es una de las zonas especiales y es una psoriasis crónica, ¿no?, de las regiones tanto perianal, genital y también de los pliegues corporales. Y esta va a ser propiciada por un ambiente cálido que van a dar estas regiones, ¿no?, como podemos ver ahí en la imagen, en la zona submamaria. Siguiente, por favor. En los exámenes de laboratorios, cuando nosotros vamos a ver la dermatopatología,
En esta vamos a tener unos hallazgos característicos y clásicos de la psoriasis. En este lo que vamos a ver es que se va a presentar una hiperplasia epidérmica regular o uniforme en grado. Para queratosis vamos a ver que va a haber componente inflamatorio, porque va a haber neutrófilos en el estrato córneo y en la epidermis. En la capa de las células glandulares de la epidermis va a ser adelgazada o ausente. Va a haber un adelgazamiento de la placa dérmica suprapapilar y vamos a ver también, ¿no?, capilares papilares dérmicos tortuosos y dilatados. En el examen histológico vamos a ver, ¿no?, que por ejemplo, en la imagen lo que nosotros vamos a ver que este examen va a estar dado con tinción de hematoxilina y eosina y nos muestra, ¿no?, también un poco de acantosis, que es la flecha negra completa, los microabscesos de Munro, que también se ve mucho en esta patología, y esta está señalada con la flecha blanca completa, ahí se ve también. Y podemos ver, ¿no?, la paraqueratosis en el estrato córneo, que va a estar señalado ahí en la flecha blanca, solamente la cabeza de la flecha blanca. Y con en la cabeza de la flecha negra podemos ver ahí, nos evidencia el infiltrado de células mononucleares en la dermis y en la epidermis, ¿no? Siguiente, por favor. Otro examen que se debe hacer es el suero, porque en este tenemos que ver los títulos de antiestreptolicina, porque como dijimos, esta enfermedad también se da por brotes. Entonces también tenemos que ver si es que esta psoriasis, más que todo la aguda en gotas, se ha dado con infecciones estreptocócicas presentes o no. Después de eso, también si nosotros encontramos en la historia de la psoriasis que esto ha sido de un inicio súbito, tenemos que pensar en VIH y también tenemos que hacer los exámenes respectivos, ¿no?, para poder descartar esta enfermedad. En el cultivo, que también se puede hacer, tenemos que cultivar principalmente estreptococo beta-hemolítico del grupo A, ¿no?, que también podría ser. Siguiente, por favor. Entonces, en el diagnóstico y el diagnóstico diferencial, ¿no? Principalmente el diagnóstico de la psoriasis se va a dar por los datos clínicos, pero también tenemos que tener en cuenta lo que serían los diagnósticos diferenciales, y en los cuales, ¿no?, dependiendo del tipo que tengamos, vamos a ver que hay diferentes tipos de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en la psoriasis vulgar tenemos que ver, ¿no?, si es que se parece o no a un eczema numular, a un linfoma cutáneo de células T, una epitiriasis o una dermatofitosis, ¿no? En este caso, las tiñas. También podemos ver, ¿no?, en la psoriasis gotosa, que podemos tenerla, ¿no?, por la epitiriasis rosada de Gilbert, o puede ser un lichen plano. Y así, ¿no? Todos también tienen sus diferenciales. Siguiente, por favor. Entonces vamos a pasar a dos tipos muy infrecuentes. Bueno, la psoriasis pustulosa, que tiene dos tipos y ella es infrecuente, ¿no?, en sí. Vamos a tener primero a las que se caracterizan bueno, a la pustulosis palmoplantar, la cual se caracteriza porque va a haber unas erupciones residuantes crónicas limitadas a las plantas de las manos y a las plantas de los pies. Y en esto vamos a ver, ¿no?, que es de una incidencia baja, es mucho más baja que la psoriasis vulgar. Y como vemos en la imagen, se va a presentar, ¿no?, como pústulas estériles y amarillas, que van a ser profundas, y estas pueden evolucionar a ser costras de rojo oscuro, costras de color rojo oscuro. Siguiente, por favor. Entonces, el segundo tipo de psoriasis pustulosa va a ser la psoriasis pustulosa aguda generalizada, y esta va a ser un problema médico infrecuente que va a poner en peligro la vida del paciente, y va a ser de inicio súbito, y en esta vamos a ver que no se va a conocer la causa. El paciente que tiene este tipo de psoriasis va a tener síntomas, ¿no? Va a tener síntomas de ardor, sensación de ardor, va a ser doloroso, el paciente va a tener un aspecto atemorizado, porque en esta vamos a ver, ¿no?, como vemos en la imagen, va a ser un eritema urente de color rojo encendido con pústulas amarillas, estériles, puntiformes. En la parte superior va a haber cúmulos que se diseminan al cabo de unas horas por todo el cuerpo. Estas lesiones van a confluir y van a formar lagos de pus, y estos
tienen una característica muy importante y es que cuando los frotan, estos se pueden desprender con facilidad, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, ya, otro tipo también que es la artritis psoriásica, esto más que todo se ve en reumatología, y esta va a ir, ¿no?, acompañada de las otras, de las artritis seronegativas. En esta vamos a ver que va a tener algunas características que va a tener una afectación simétrica de las articulaciones periféricas, de las extremidades superiores, de la articulación interfalángica distales, ¿no?, la dactilitis, lo que nosotros conocemos también como dedos en salchicha. Se va a ver, ¿no?, que también puede comprometer la columna vertebral y puede causar sacroiliitis o entesitis. Y a menudo esta artritis psoriásica, lo que nos importa un poco más acá, es que a menudo esta se va a acompañar a la psoriasis de las uñas. En su epidemiología vamos a ver que esta artritis tiene una incidencia de 5 a 8%, va a ser infrecuente antes de los 20 años y puede presentarse en el 10% de los individuos sin ninguna psoriasis leve. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos o estamos en la obligación de que si el paciente está presentando esto, tenemos que buscar algún paciente, algún familiar que pueda haber tenido la artritis psoriásica antes. Siguiente, por favor. Para el tratamiento de la psoriasis, en sí, el tratamiento se da para cada una de las psoriasis y cada una se trata individualmente, pero en la guía que encontramos, que es de la Journal American Medicine, nos dice que podemos dividirlo en general en dos tipos de psoriasis, ¿no? En la psoriasis leve o localizada, que es la primera, y en la cual los corticosteroides tópicos van a ser el tratamiento principal en la mayoría de los pacientes con psoriasis, tanto leve o localizada, junto con los análogos de la vitamina D. Dentro de lo que sería los glucocorticoides tópicos, en este vamos a ver, ¿no?, que van a consistir en el tratamiento principal. Y en estos podemos dar tanto de la clase 1, que van a ser los que van a tener una mayor potencia, y de los de clase 7, los que pueden ser también más débiles, ¿no? Pero, por ejemplo, en los que tienen una alta potencia, no se les debe dar mucho, o se tiene que contraindicar en niños, porque en estos puede haber algunos efectos adversos que ya sabemos que los corticoides tienen muchos efectos adversos en la niñez. Y estos se pueden dar, ¿no?, junto con los análogos de vitamina D, tanto tópicos o los agentes queratinolíticos. Hay formulaciones, ¿no?, que se pueden dar y que también están presentes, ¿no?, para ser comercializadas. En este caso podemos ver, ¿no?, la formulación de corticosteroide tópico con un análogo tópico de la vitamina D, que es la betametasona y el calcipotrieno, que podemos verle ahí. Y también, ¿no?, los corticosteroides tópicos con un agente queratolítico, como la combinación de lo que sería el propionato de alobetasol y tarazoteno. Ahí le podemos ver, ¿no?, el alobetasol propionato. Siguiente, por favor. También se puede dar, ¿no?, aparte, se puede dar como terapia ah, única lo que serían los análogos tópicos de la vitamina D, ¿no?, como el calcitriol o también una combinación de estos. También podemos tener los inhibidores tópicos de la calcineurina, como el tacrolimus o el pimecrolimus, y también podemos dar, ¿no?, los queratolíticos tópicos, en este caso el ácido salicílico tópico o el tazaroteno tópico, ¿no? Por ejemplo, los análogos tópicos de la vitamina D, su mecanismo de acción va a ser que se van a unir a los receptores de la vitamina D en las células T y a los receptores de la vitamina D en los queratinocitos, ¿no? Y esto lo que va a hacer es bloquear la proliferación de queratinocitos y van a estimular a la diferenciación de los queratinocitos. Los inhibidores tópicos de la calcineurina, como vimos en la fisiopatología, está muy implicado las interleuquinas, entonces estas van a bloquear la síntesis de la interleuquina 2 y también del interferón gamma.
Y en los queratinolíticos vamos a ver, ¿no? Que, por ejemplo, el ácido salicílico se va a utilizar para reducir la descamación y el tarazoteno se va a utilizar como retinoide que va a inhibir la proliferación de los queratinocitos y va a ayudar a descomponer las escamas gruesas de la placa. Siguiente, por favor. Y como ya lo dijimos, esa guía lo ha dividido en dos partes y en esta lo ponemos, ¿no? Que va a dar un tratamiento para la psoriasis moderada grave. En general, todavía no hay una definición de psoriasis moderada o grave, pero los expertos han dicho, ¿no? O han llegado a un consenso en el cual se debería considerar típicamente como una cobertura de superficie corporal mayor al 10%, mayor o igual al 10%. Entonces, en estos pacientes podemos empezar esta terapia, en la cual vamos a ver, ¿no? Que se puede dar los tratamientos sistémicos, ¿no? Que van a ser el pilar del tratamiento de estos pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, estos son lo que nos recomiendan y es que primero tenemos que empezar con una fototerapia. Puede ser una luz ultravioleta de banda estrecha, en la cual no vamos a ver que, mm, como sabes en la fisiología, los rayos ultravioletas van a causar que no haya una síntesis de ADN en el núcleo de los queratinocitos, no de la membrana basal. Entonces, lo que va a pasar es que se va a disminuir esta síntesis de ADN con esta luz ultravioleta y esto va a conducir a la apoptosis de los queratinocitos y a la disminución de la producción de las citoquinas proinflamatorias por parte de las células T. En el tratamiento biológico vimos también que en la fisiopatología es muy importante tanto la interleuquina 17 y 23, que son las principales, y en esta vamos a ver, ¿no? Que hay medicamentos que pueden bloquear esto. Sí, en el tratamiento sistémico oral vamos a tener, ¿no? En los cuales vamos a tener al metotrexate, a Premilast, a la citretina y la ciclosporina, ¿no? En este caso, la ciclosporina, a excepción de la ciclosporina, vamos a ver que la eficacia de estos tratamientos orales va a ser generalmente menor que en los de los medicamentos biológicos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, vamos a pasar a lo que sería el líquen plano. Y el líquen plano debe estar definido con una dermatosis inflamatoria que puede afectar tanto a piel, pelos, uñas y membranas mucosas. Esta va a tener una epidemiología y es que se va a dar en el 0,3 al 1% de la población adulta. Va a ser más frecuente entre los 30 y 60 años. Se va a dar más en mujeres que en varones y el compromiso de la mucosa oral y de la piel va a ser frecuente. Siguiente, por favor. En su etiología vamos a ver que es de causa desconocida, pero se ha asociado a diversos procesos y agentes, ¿no? Tales como la enfermedad viral, fármacos, enfermedades autoinmunes y vacunas, y probablemente también se trate de un proceso autoinmune dirigido con las células TCD8, ¿no? Contra los queratinocitos basales. Dentro de la enfermedad viral se relacionan con el virus de la hepatitis B, y se vio también, ¿no? En los estudios donde las personas con virus de la hepatitis C tenían mayor prevalencia de la presencia del líquen plano, pero esta teoría sigue siendo todavía un poco controversial. eh, y también algunos fármacos están asociados a la presencia y manifestaciones del líquen plano, y esto debido a la exposición de estos, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Un cuadro donde encontramos los medicamentos que causan erupciones liquenoides. Las que resaltan en negrita son los que van a ser mucho más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, hay los antihipertensivos, los antimaláricos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la fisiopatología del líquen vamos a ver que ante la llegada del epidermis de un antígeno desconocido, se inducirá la proliferación de las células de Langerhans y una reacción inmunológica mediada por los linfocitos T, que van a incluir la necrosis de los queratinocitos epidérmicos basales. En la imagen del lado derecho podemos ver, ¿no? Que en la primera fase de inducción, las células dendríticas presentadoras de antígeno van a presentar los autoantígenos modificadores
por los antígenos, a los antígenos exógenos, ¿no? Y a las células T indiferenciadas a nivel de lo que serían los ganglios linfáticos, induciendo su diferenciación hacia los linfocitos T efectores. En la segunda fase, ¿no? Que vemos ahí, que lo están señalando, vamos a ver, ¿no? Que las células efectoras van a migrar hacia las zonas de inflamación y tras el reconocimiento de los antígenos se van a producir citoquinas inflamatorias que van a dar lugar a lo que sería el daño celular. Y en la fase de resolución vamos a ver que tras la desaparición de los agentes externos desencadenantes, las células T activadas van a desaparecer y van a pasar a ser células T de memoria, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el líquen plano se va a caracterizar por una pápula redondeada o principalmente poligonal, que va a ser de 1 a 10 milímetros de tamaño, y estas pueden ser de color rosa, pueden ser rojas, violáceas o parduzcas. Son brillantes y firmes, ¿no? Y en estas imágenes vemos pápulas rojizas, ¿no? Con aspectos poligonales. También podemos ver pápulas aplanadas poligonales y bien definidas de color violáceo, agrupadas y confluentes. Podemos ver, ¿no? Que la superficie es brillosa y con la inspección cercana con una lupa se pueden poner en manifiesto las líneas blancas finas, ¿no? O las estrías de Wickman, como se les llama, que se ven, ¿no? Y que se está señalando con la flecha y que se explicará más adelante, ¿no? Acercamiento, en la figura B, nosotros vamos a ver que es un acercamiento de las pápulas violáceas brillantes que van a ser planas en la parte superior y que son poligonales. Siguiente, por favor. Entonces, en el líquen plano también se necesita, o se va a presentar en la superficie líneas finas grisáceas, translúcidas y también van a ser sinuosas. Estas son las que les dije más antes, que eran las llamadas estrías de Wickman, que se pueden visualizar con gotas de aceite, y estas en su forma típica no suelen afectar a la cara, palmas ni la planta de las manos. Esta es una característica muy importante. Se distribuye de forma bilateral y es simétrica y más que todo se da, ¿no? A nivel de la cara de la flexión de las muñecas y en la cara anterior del antebrazo, en el dorso de la mano y de los tobillos y también no se puede dar en la cara anterior de la pierna y en la zona sacra. En las imágenes de la derecha podemos ver, ¿no? Las pápulas típicas del líquen plano y a su izquierda vemos las líneas de Wickman que se observan mejor en la imagen de la izquierda, donde está con las flechitas. En esta imagen, ¿no? Lo que podemos ver es que se ve claramente estas líneas, además de que se describen de forma resumida la forma del líquen plano, las pápulas y la forma poligonal de estas, que va a ser pruriginosa y puede ser de color púrpura, ¿no? Como podríamos describir, como las 4 P's que se dan en el líquen plano. Siguiente, por favor. Entonces, en las manifestaciones clínicas nosotros vamos a ver que está cutáneos con un intenso prurito. Estas tienen localidad y las piernas, y son algunas veces de forma circinadas, lineales y llamadas también, ¿no? El fenómeno de Koppner, ¿no? Que esto ya vimos que se da por el traumatismo. Siguiente, por favor. Dentro también seguimos en las manifestaciones y a nivel mucoso se van a manifestar principalmente en mucosa oral y genitales externos. En la mucosa oral se va a apreciar anillos finos reticulados y arborizaciones denominadas en hojas de lecho, ¿no? Y a nivel del dorso de la lengua vamos a ver, ¿no? Que va a tomar un aspecto leucoplastiforme, pero con papilas íntegras. Ahí como podemos ver, ¿no? Siguiente, por favor, en la figura 6. En la mucosa genital, ¿no? Vamos a ver que ya sea en la superficie del pene o en el glande o en la vulva en la mujer, se observan aspectos papulosos o reticulares. Las alteraciones unguiales se van a presentar aproximadamente en el 10% de los pacientes y se caracteriza por presencia de estrías o surcos longitudinales y onicosicia, que va a ser, ¿no? La fragilidad del borde libre va a tener adelgazamiento de lámina. En los casos más graves va a haber una hiperkeratosis subungual
la formación de pterigium, que es prácticamente el crecimiento de la cutícula de forma progresiva en el lecho vacío o sobre la uña, y este va a ser incluso este puede presentarnos lo que sería la anonychia o la falta de uñas. En la animación, bueno, ahora ya, ok, gracias. En estas lesiones, en general, van a persistir, ¿no?, durante semanas o meses, y cuando van a desaparecer, van a dejar una mácula pigmentada, ¿no? Eso es lo que se va a ver, ¿no? Como podemos ver ahí en la región nasal. Siguiente, por favor. En esta también vamos a ver que se hace el estudio de la histopatología, y en la histopatología vamos a encontrar, ¿no?, hiperkeratosis, hipergranulosis focal, que va a corresponder a la estría de Wickman, vista en la forma clínica, ¿no? Como vimos, va a haber una acantosis regular, una licuefacción en la capa basal con presencia de infiltrado denso de linfocitos en forma de banda. Además, nosotros vamos a poder visualizar la hipergranulosis, que es en forma de cuña. Vamos a ver crestas en rete, y también llamado en forma de dientes de sierra. Se va a encontrar también lo que serían pequeñas hendiduras en la unión dérmica, epidérmica, disculpen, y espacios de Max, o también lo que se llamaba los espacios de Max Joseph. Los cuerpos de Seebeck vamos a encontrarlos, ¿no?, que son queratinocitos apoptóticos que se van a encontrar a nivel de la dermis inferior. Y siguiente. En la imagen nosotros vamos a ver, ¿no?, que este va a ser un espécimen de una lesión de líquen plano cutáneo que se demuestra en un filtrado linfocítico de forma de banda. Vamos a ver las crestas de rete, de diente de sierra, queratinocitos apoptóticos múltiples, y también, ¿no?, hipergranulosis en forma de cuña. Siguiente, por favor. En las variantes clínicas del líquen, vamos a ver, ¿no?, que se va a dar el líquen plano anular, la cual va a ser, ¿no?, que va a tener la característica que sus lesiones adoptan un patrón anular por la agrupación de anillos de pequeñas pápulas o por aclaramiento central y extensión periférica de una única lesión. Esta va a ser muy frecuente en el pene y también en las axilas. Otra variante clínica va a ser el líquen plano lineal, y este puede surgir de forma espontánea siguiendo las líneas de Blaschko, o también se puede dar, ¿no?, por el efecto de Kovner, y este patrón va a ser mucho más frecuente durante la infancia. Otra variante que también no se nos debe pasar es el líquen plano hipertrófico, y este se manifiesta en forma de placas hiperqueratósicas de aspecto verrugoso y grueso y muy pruriginosas, ¿no? Frecuente en los tobillos y en las crestas tibiales, y su evolución es muy crónica y va a desaparecer, ¿no? Y cuando desaparece va a dejar una atrofia en la piel. Siguiente, por favor. Vamos a tener también el líquen plano folicular, el cual va a dar lugar a lo que se denomina líquen plano pilaris. Estas van a ser pequeñas pápulas acuminadas en distribución folicular y puede dar lugar a la alopecia cicatrizal, ¿no? Esta sí va a causar alopecia, y el síndrome de Graham-Little hace referencia a la forma extensa de esta variedad de líquen. El líquen plano ampollar vamos a ver que se da en dos situaciones distintas, ¿no? Puede ser en la más frecuente cuando son pequeñas vesículas íntimamente relacionadas con las pápulas del líquen plano, y también puede ser muy infrecuente en un mismo paciente que se encuentren en las lesiones del líquen plano y ampollas tensas clínicas, histológica e inmunológicamente indistinguibles del pemphigoide ampollar. Y también podemos tener otro tipo que es el líquen plano erosivo y ulcerativo. En mucosas, vamos a encontrarlas en las mucosas, en las palmas y en las plantas de los pies. En las plantas da lugar a lo que serían las úlceras muy dolorosas y recalcitrantes a la terapia convencional, y suele acompañarse de la afectación unguial, que va a ser grave e irreversible en los dedos de los pies. Y las lesiones en esta variedad pueden evolucionar hacia lo que sería un carcinoma escamoso. Siguiente, por favor. Vamos a ver que va a haber otras formas como la forma hiperqueratósica, y en esta, como podemos ver en imagen, se debe evidenciar que en las plantas, por ejemplo, de los pies, vamos a tener, ¿no?, que va a haber una forma de pápulas o placas hiperqueratósicas firmes al tacto y de tonalidad amarillenta, ¿no? Fácilmente estas se pueden confundir con la psoriasis,
y el lues, los callos o también con algunas verrugas. En el líquen plano atrófico, nosotros vamos a ver que esta se va a manifestar en forma de placas de centro atrófico y bordes discretamente descamativos y suelen presentarse en las áreas de pliegues. Y en el líquen plano, nosotros vamos a ver que podemos encontrar lo que sería, bueno, es una forma de aparición súbita y extensa, ¿no? Y de tipo eruptivo que se autolimita y en pocas semanas o meses con pigmentación residual, con pigmentación residual y con frecuencia afecta al tronco, ¿no? En la persona. Siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico se basa en la evidencia clínica y por eso es eminentemente clínico, ¿no? Viendo las enfermedades que pueden estar asociadas a la enfermedad, por ejemplo, ahí no podemos ver la hepatitis C, la hepatitis crónica autoinmune, la cirrosis biliar primaria, todas estas, ¿no? Nos pueden dar la presencia de pápulas de la forma en la que ya se describió y se deben tener en cuenta, ¿no? Las otras manifestaciones clínicas también. Y para el diagnóstico diferencial tenemos que tener, ¿no? Tenemos que ver tanto la morfología en la edad, y acá vamos a ver, ¿no? Si es clásico, anular, lineal, hipertrófico, atrófico, todas las anteriores que vimos, todas las variedades, ¿no? La folicular, estas tenemos que tenerlas mucho en cuenta. Siguiente, por favor. En el tratamiento debemos tener en cuenta también, si bien la afectación puede resolverse de forma espontánea, debemos dar tratamiento solicitado por el paciente, especialmente por las manifestaciones, siendo más resaltante el prurito, ¿no? Algo que me olvidaba, disculpen, en la psoriasis también el prurito es muy importante, ya que también casi todas las psoriasis cursan con prurito. Entonces vamos a ver, ¿no? Que primero para las afecciones localizadas podemos utilizar corticoides superpotentes de aplicación tópica 2 veces por día durante 2 a 4 semanas. Podemos, en el prurito intenso, vamos a poder dar antihistamínicos orales de primera generación, la clorferamina o la hidroxicina. En las lesiones hipertróficas podemos dar corticoides aplicados de forma oclusiva o inyección intralesional como la triamcinolona a dosis de 2,5 a 10 miligramos. También podemos dar, ¿no? En las lesiones mucosas corticoides aplicados con excipientes adhesivos y retinoides tópicos orales, ciclosporina o tacrolimus aplicado en forma de enjuague. Siguiente, por favor. En el tratamiento sistémico podemos considerar el uso de prednisona, que es ideal para el prurito sintomático, para las erosiones, disfagia o deformaciones estéticas. La dosis se puede dar a 70 miligramos al inicio, después reducidos en dosis de 5 miligramos al día. Después se puede usar retinoides sistémicos como la acicretina a dosis de 1 miligramo por kilogramo día como medida auxiliar en casos graves como en el hipertrófico, ¿no? La fototerapia ultravioleta o fototerapia ultravioleta tanto A y B podemos darla, ¿no? Junto con el uso de los soralenos que pueden ser utilizados en los casos de líquen plano generalizado o si presentan resistencia al tratamiento tópico, ¿no? Y en casos refractarios aislados se ha visto que el uso de micofenolato de mofetilo a dosis de 2 gramos al día, junto con otros inmunosupresores, es una buena terapia. Algo importante que tenemos que ver también es que debemos indicar, ¿no? Al paciente en una buena higiene y cuidado dental adecuado para controlar las lesiones que se pueden producir en la mucosa oral. Siguiente, por favor. Un rato, ahí quedamos un ratito. Voy a llamar lista ahorita, luego pasamos con mi tema. A ver, Acuña, Acuña, presente, doctor. Aliaga, Presente, doctor, buenas tardes. Arenas, Doctor, buenas tardes. Arias, Presente, doctor, buenas tardes. Arostegui, Presente, doctor. Astete, Juan Carlos, Vaca, Presente, doctor Vaca Rivero.
Caguantico. Presente Caguantico, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Canal. Presente, doctor. Carvajal. Presente, doctor. Buenas tardes. Cagua. Presente, doctor. Buenas tardes. Caguana. Caguana presente, doctor. Buenas tardes. Cowa. Cowa presente, doctor. Buenas tardes. Arca. Presente, doctor. Buenas tardes. Condori. Presente, doctor. Buenas tardes. Adelante. Ferrell. Presente, doctor. Buenas tardes. Gil. González. Presente, doctor. Buenas tardes. Guevara. Presente, doctor. Buenas tardes. Hinojosa. Presente, doctor. Buenas tardes. Guamaní. Bocarmaita. Guamani presente, doctor. Buenas tardes. Macedo. Presente. Mani. Mamani presente, doctor. Buenas tardes. Martínez. Martínez presente, doctor. Buenas tardes. Molinari. Presente, doctor. Buenas tardes. Nina. Presente, doctor. Peco. Presente, doctor. Buenas tardes. Cori. Cori presente, doctor. Buenas tardes. Papa. Presente, doctor. Buenas tardes. Paucar. Presente, doctor. Buenas tardes. Pilares. Buenas tardes, doctor. Presente. Pineda. Presente, doctor. Buenas tardes. Piñe. Quesigualpa. Presente Quesigualpa, doctor. Quispe Palomino. Presente, doctor. Buenas tardes. Ríos Juárez. Presente, doctor. Buenas tardes. Rodríguez. Presente, doctor. Salwa. Salinas. Presente, doctor Salinas. Buenas tardes. Takuri. Doctor, buenas tardes. Presente, Takuri. Trujillo. Doctor, buenas tardes. Presente. Humérez. Presente, doctor. Buenas tardes. Vargas. Yuri Vargas. Yuri. Vargas Jurado. Vargas León. Presente, doctor. ¿Tú has expuesto, no, Vargas? Sí, doctor. Ya. Yucra. Yucra presente, doctor. Buenas tardes. Zárate. Doctor Zárate está presentando la pantalla. Zárate presente, doctor. Disculpe, no le escuché. Ok. Bueno, entonces voy a yo hablarles de las dermatitis. Cuando hablamos de dermatitis, hacemos referencia también a un término sinónimo que viene a ser el término de eczema. Eczema es igual a dermatitis. ¿Ya? Es fácil poder definir etimológicamente una dermatitis. Es una inflamación de la piel. Eso es dermatitis. ¿Ya? ¿Ven en la pantalla? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Muy bien. Entonces, dermatitis y eczema son sinónimos. Son sinónimos. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. ¿Es Sí pantalla, se ve. pantalla completa o están viendo una parte nomás? No, no está completa, doctor. No, la pantalla completa, pero solo la primera diapositiva.
Ahora sí. Entonces, dermatitis y eczema son sinónimos, ¿ya? Dermatitis etimológicamente quiere decir inflamación de la piel, ¿ya? Y la inflamación en la piel se traduce clínicamente como eritema, escama y usualmente prurito y ardor. Esas son características clínicas que hay que considerar para determinar una dermatitis. Como les dije, eczema es un sinónimo de dermatitis, ¿no? Eczema viene del griego que significa hervor, calor, ¿no? Este término expresa el sentido de una inflamación aguda, ¿no? Que muchas veces puede ser vesiculosa y exudativa, entendiendo que se produce un fenómeno inflamatorio intenso, altamente potente. Este eczema, esta dermatitis puede tener una característica aguda, subaguda o crónica. Y esta agudeza, esta cronicidad o esta subagudeza se refiere más que al tiempo a las características clínicas. No es como, por ejemplo, cuando ustedes hablan de gastritis aguda, ¿no es cierto? De hecho que les han enseñado que la gastritis aguda, menos de 14 días, ¿no? Subaguda, 14 a 21 días. Crónica, más de 21 días, ¿no es cierto? En la dermatitis o en el eczema, la característica que va a definir la agudeza o cronicidad es la presentación clínica. Hablamos de un cuadro agudo cuando presentan eritema, vesículas, exudado, edema y escamación. Eso clínicamente nos representa un cuadro agudo en la dermatitis, ¿ok? Cuando nos referimos a un cuadro crónico, la principal característica viene a ser la liquenificación. ¿Y qué es la liquenificación? La liquenificación es el engrosamiento de los pliegues papilares y dependiendo de la localización se puede presentar también fisuras, especialmente en zonas periflexurales, ¿no es cierto? Saben que la fisura es muy frecuente en áreas periflexurales, ¿no? Pliegue digital, pliegue perioral, ¿no? En el ángulo labial. Entonces, cronicidad es liquenificación. Agudeza, exudado, edema, prurito. En ambos casos encontramos escama. La definición de dermatitis es amplia, ¿no es cierto? La dermatitis es un concepto amplio. Nos da a entender que hay una inflamación. Esta inflamación puede tener distintos tipos causales. Podemos tener lo que se conoce como dermatitis atópica. Podemos tener lo que conocemos como dermatitis seborreica. Podemos tener lo que se conoce como dermatitis por contacto, ya sea esta alérgica o irritativa. Podemos tener lo que se conoce como un líquen simple crónico o neurodermatitis. Es decir, dermatitis es un concepto amplio y puede presentarse en diversos tipos etiológicos, patológicos de dermatitis. En primer lugar, vamos a hablar de la dermatitis atópica. Como toda dermatitis, la dermatitis atópica es una patología que se caracteriza por el prurito, ¿no? Va a haber escama, puede haber vesícula, puede haber liquenificación. Es importante recordar que la dermatitis atópica tiene un componente genético, tiene un componente
inmunitario y también tiene un componente ambiental. Es bastante frecuente la dermatitis atópica, especialmente en países desarrollados. Existen series que describen una prevalencia o una incidencia de hasta 10%. Imagínense, una enfermedad que tiene un 10% de incidencia es una enfermedad bastante prevalente, incidente, ¿no? Como les mencioné, en el campo inmunológico, lo que se conoce de la dermatitis atópica es que se genera un aumento importante de la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E explica una cascada inflamatoria en el que los linfocitos T van a tener un papel fundamental. Estos linfocitos CD4 van a producir interleuquinas inflamatorias, especialmente la interleuquina 4 y la interleuquina 5. Esta interleuquina 5 va a generar pues producción de inmunoglobulina E y de eosinófilos. Todo el proceso antigénico va a estar encabezado por la interleuquina 4, que van a inducir a las células dendríticas llamadas de Langerhans, a las que conocemos como células de Langerhans, y a su vez van a producir aumento de la inmunoglobulina E. Existen anomalías congénitas genéticamente predispuestas en la reactividad vascular. Por consiguiente, en la dermatitis atópica vamos a encontrar una palidez, especialmente en la cara, sobre todo alrededor de la nariz y la región auricular. Estos pacientes suelen tener frialdad de dedos de las manos, suelen tener dermografismo blanco. ¿Qué quiere decir esto? Es la aparición de un área pálida, un área blanca, a la fricción, especialmente en áreas extensoras. Hay una respuesta anómala frente a sustancias como la nicotina, histamina y la metilcolina. Como les mencioné, uno de los principales factores implicados en la dermatitis atópica es la condición seca de la piel. Los pacientes atópicos suelen tener una piel seca, que esto va a contribuir al prurito y esto va a explicar la alteración en la composición de los lípidos del estrato córneo y a su vez esto va a producir mayor sequedad de la piel. Hay un déficit genético de ácidos grasos esenciales y también hay una alteración del metabolismo del ácido araquidónico. Por consiguiente, va a haber un aumento del fenómeno inflamatorio generado por las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿no? Existen formas clínicas de la dermatitis atópica. Una forma infantil, una forma del niño y otra forma atópica del adulto. La dermatitis atópica infantil o del lactante se caracteriza porque inicia usualmente entre los 2 y 6 meses y puede durar usualmente hasta los 6 años usualmente hasta los 2 años de edad, pero puede extenderse hasta los 6 años. Se caracteriza por lesiones de eczema agudo. ¿Qué quiere decir? Eritema, exudado, vesículas. Estas vesículas exudativas forman costras de color amarillento y especialmente se van a localizar en la piel cabelluda, en las mejillas y en el mentón. Eso no se olviden. Esos hallazgos de una dermatitis atópica se van a encontrar especialmente en las mejillas, en la piel cabelluda y en el mentón, y pueden extenderse a las superficies de extensión de las extremidades, en manos y en cara anterior del tronco. Pero lo clásico de la dermatitis atópica del lactante es la presencia de lesiones de dermatitis, es decir, de eritema, escama, exudado, en los cachetitos y el mentón. Bien, esta es una clásica dermatitis atópica. Se nota en la imagen exudado, eritema y escama, respetando la zona peribucal. De igual forma, eritema y escama en región de mejillas, respetando la zona perifolicular.
peribucal. Esto es lo que se conoce como liquenificación, un aumento de los pliegues papilares que se han originado por rascado crónico. Esto se ve en la dermatitis atópica. No se olviden que la dermatitis atópica es una condición crónica. De igual forma, esa respuesta inflamatoria que es traducida clínicamente en eritema, escama, exudado, se traslada a las zonas extensoras, a las zonas flexurares también, con eritema y escama y prurito, lógicamente. Miren, no solamente en las zonas extensoras de las extremidades superiores, sino también de las extremidades inferiores. Hay algunas manifestaciones atípicas de la dermatitis atópica, por ejemplo, la pitiriasis alba, la dermatitis plantar, la keilitis atópica. Muchos de estos pacientes atópicos suelen tener eritema y escama en los labios. No se olviden que keilitis es un término que describe inflamación en labios. También otra manifestación atípica de la dermatitis atópica es la dermatitis del pezón, o también llamado eczema areolar. Los pacientes con dermatitis atópica suelen tener la piel extremadamente seca. También tienen lo que se conoce como queratosis pilaris o queratosis folicular. Estos pacientes atópicos suelen tener también frecuentemente lo que se conoce como el pliegue infraorbitario de Denny Morgan. Mira, vamos a estar viendo la siguiente. Existen factores desencadenantes de la dermatitis atópica. Los agentes irritantes, alergenos, los aeroalergenos, ¿no es cierto? Los pólenes, el polvo. El sobrecrecimiento de algunos agentes microbianos como Staphylococcus aureus, como el Pityrosporum oval cándida, y también las infecciones del tracto respiratorio alto suelen exacerbar los episodios de dermatitis atópica, el estrés también y los cambios climatológicos extremos. Mucha humedad o mucha sequedad pueden desencadenar dermatitis atópica. Y el tratamiento básicamente consiste en la aplicación de esteroides tópicos antimicrobianos si se demuestra algún tipo de sobreinfección, y también se puede usar la luz ultravioleta. Eso es dermatitis atópica. Ya les hablé de la condición genética, un componente inmunológico y el componente ambiental que está representado por los agentes que van a exacerbar la enfermedad. En segundo lugar, vamos a hablar de la dermatitis de contacto. En este caso, como su nombre indica, el desencadenante de la inflamación en la piel va a ser el contacto con algún agente. Este agente puede ser un agente irritante o puede ser un agente alergeno. ¿Cuál es la diferencia? El agente irritante va a producir una reacción inflamatoria inmediata, donde no se presenta un mecanismo autoinmune. Este agente irritante puede ser un agente físico, un agente químico. Por ejemplo, ustedes usan lejía por mucho tiempo y no hacen un adecuado enjuague con agua, esta sustancia les producirá lógicamente una irritación inmediata. Esta irritación inmediata se va a traducir en un cuadro de dermatitis, con prurito, eritema, puede haber vesículas, puede haber eritema, escama, edema. ¿Cómo la diferenciamos de una dermatitis alérgica? En el caso de la dermatitis alérgica va a haber una reacción inflamatoria donde hay un componente inmune importante y se desarrolla como consecuencia de la exposición a la piel, a un alérgeno, ¿no es cierto? En este caso debe haber una previa sensibilización. El ejemplo más típico de una dermatitis por contacto viene a ser la alergia al níquel. ¿Qué es el níquel? El níquel es una sustancia que se utiliza mucho en las cadenas, en los aretes, en los botones, da esa brillosidad a los accesorios, estas cosas que son las mujeres, ¿no? Y también los varones, lógicamente. La dermatitis de contacto alérgica se manifiesta como un eczema de tipo agudo, ¿no? Con lesiones exudativas, con vesículas y cóstricos. Entonces, no se olviden, dermatitis alérgica irritativa y dermatitis alérgica por contacto alérgico, ¿no es cierto? Existen lo que se conocen la dermatitis numular o eczema numular,
que es un eczema de tipo agudo o crónico, donde las lesiones característicamente van a adoptar una forma redondeada, que parece una moneda, por eso se llama eczema numular. Suele estar presente una o varias lesiones, especialmente en extremidades superiores e inferiores. Este eczema no se relaciona con la atopía, no se conoce la causa fundamental, pero se asocia mucho a la piel seca. La dermatitis seborreica, estamos frente a otra dermatitis, hemos hablado de la dermatitis atópica, hemos hablado de la dermatitis por contacto, hemos hablado también de la dermatitis numular o eczema numular, ahora vamos a hablar de la dermatitis seborreica o eczema seborreico. Es una enfermedad, una dermatosis eritematoescamativa bien frecuente que se localiza especialmente en la cara y en la piel cabelluda. Tiene una fisiopatogenia inflamatoria. Ya existen dos formas clínicas de la dermatitis seborreica, la que se conoce como dermatitis seborreica del lactante y la dermatitis seborreica del adulto. En cuanto a la etiopatogenia de esta patología, de la dermatitis seborreica, se han considerado agentes o factores climáticos, factores infecciosos y también emocionales. Estos emocionales se relacionan directamente con el estrés. Cuando nos referimos a agentes infecciosos, nos referimos al Pityriasporum ovale o también llamado Malassezia purpura. Ya. Se asocia mucho también a estados de inmunosupresión, especialmente en pacientes con VIH. También se ha relacionado mucho a fenómenos neurológicos, a procesos neurológicos. Es muy frecuente ver dermatitis seborreica en pacientes que tienen Parkinson, pacientes que han sido operados o han recibido una cirugía, una neurocirugía. Desencadena este cuadro, la dermatitis seborreica. Clínicamente, como les mencioné, se puede definir una dermatitis seborreica del lactante o infantil y una dermatitis seborreica del adulto. La dermatitis seborreica infantil se caracteriza por una erupción entre más o menos el segundo de la segunda semana hasta la 24ª semana. Como toda dermatitis, se va a presentar con costras, escamas, en piel cabelluda especialmente. No se olviden, la dermatitis seborreica en el lactante se presenta con clásicas escamas en la piel cabelluda. Se le llama costra láctea por eso. Pero también se puede extender este eritema y esta escama en los pliegues del cuello, en la axila y en el ombligo. ¿Ya? Es importante recordar la edad de presentación. Generalmente es, como les dije, antes de los 6 meses. Su principal diagnóstico diferencial, lógicamente, es la dermatitis atópica. En el caso de la dermatitis seborreica del adulto, es una forma más característica y vamos a encontrar lesiones de dermatitis, lógicamente. ¿Cuáles son las lesiones de dermatitis? Eritema, escama, especialmente en el borde de la implantación del cabello, en las cejas y en la región interciliar y el surco nasogeniano. El surco nasogeniano debe ser la zona donde más frecuentemente vamos a encontrar este tipo de dermatitis seborreica. Podemos también encontrar la blefaritis seborreica, con un cierto, lógicamente, prurito intenso a nivel palpebral. Raramente puede afectar ingles, pliegue interglúteo, región submamaria y ombligo. Lo más frecuente es la afectación de áreas seborreicas en la región facial y de piel cabelluda. Pero no se olviden el diagnóstico diferencial en el lactante. El principal diagnóstico diferencial de la dermatitis seborreica es la dermatitis atópica. Puede también presentarse un diagnóstico diferencial a la psoriasis. En el adulto hay que descartar siempre psoriasis, ¿no? Entonces estamos frente a enfermedades eritematosas escamativas. Sus compañeros han hablado de 2 enfermedades eritematoescamativas. El eczema disidrótico es una forma de eczema de manos y pies que se caracteriza por brotes de vesículas y ampollas. Es un eczema agudo, una dermatitis muy aguda, especialmente en la cara lateral de palmas y plantas, ¿ya? Siendo estas lesiones de distribución simétrica. Como toda dermatitis, las lesiones suelen ser pruriginosas, pero excesivamente pruriginosas en este caso. Tenemos también lo que se conoce el eczema
esteatótico o eczema craquelé, como su nombre lo dice. Esteatótico, ¿qué quiere decir? Por falta de hidratación, por falta de una capa lipídica de la piel. Es un eczema producido por la sequedad y el frío. Es tan intenso este eczema que pueden aparecer un craquelado, un aspecto cuarteado en la piel, especialmente en piernas, brazos y dorso de manos. Lo que les mencionaba, neurodermatitis o también llamado líquen simple crónico. Se caracteriza lógicamente por un cuadro típico de dermatitis, en este caso de dermatitis crónica, con placas lignificadas como consecuencia del rascado constante, ¿no? Especialmente se va a encontrar en zonas accesibles del rascado, como por ejemplo en la nuca, las piernas, el tobillo, y en los genitales también es frecuente en personas mayores que tengan esta neurodermatitis. Como su nombre lo dice, esta neurodermatitis está asociado a cuadros de estrés agudo o estrés crónico. Las fotitas no sé dónde las he puesto, yo tenía más fotos. Pero en la siguiente clase les voy a mostrar más imágenes ya. Ahorita he abierto la presentación que no tenía muchas imágenes. Entonces, vamos a terminar a ver quiénes eran los encargados de la presentación. Yuri. Hola, hola. Doctor, es Yuri, Carla y Lee. Ya está cargando, doctor. Un Ya, ratito. Carla, a ver, Carla, que vos ponga. La parte que falta. Sí, doctor, un momentito. A ver. Chicos. Hola, hola. Carlita, tu audio está apagado. Okay. Hola. Sí, doctor. Ya. A continuación vamos a hablar de lo que es pityriasis rosada. ¿Y tú por qué has copiado todo esto? ¿Te has copiado todas las diapositivas o qué? No, doctor. ¿Por qué la carátula está con ese encabezamiento? Nos estén copiando, ¿eh? Yo voy a verificar en algún momento, voy a pasar esto por el programa y cuidado que estén copiando. Siga, señorita. Ya, doctor. Ya, vamos a tener que la prevalencia entre la pityriasis rosada es muy variada. La epidemiología dentro de ella es muy variada. Es como un collage. Algunos artículos dicen que la prevalencia que se ha observado es en una población general es desde 1.3 a 6%. Otros dicen que llega hasta los 6% de la población en general. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que es muy importante tener en cuenta que se ha hecho estudios tanto en embarazadas y la prevalencia de estas va a aumentar más en un 18% de esa población.
Y en niños, si bien se dice que la prevalencia es baja, en menores de 10 años, hay quienes lo reportan que es de hasta un 7,8%, a un 7,8% más de prevalencia. Aquí las primeras contradicciones que existen en cuanto a la literatura, ya que si bien vimos que la mayor prevalencia, población general, es de un 6%, la prevalencia en niños refiere que es un 7,8%. Aún así, la literatura dice que es muy poca la prevalencia en esa población. Y se contradicen la mayoría de esos estudios. Incluso se vio algunos estudios que los niños tenían un fototipo oscuro que tiene una prevalencia aún mayor, hasta un 26%, para tener este tipo de patología. La edad clásica en la cual se puede presentar se asocia a una pitiriasis rosada, es de 10 hasta los 35 años. Y si bien hay artículos que mantienen que la prevalencia de género es de 2-1 con mujeres, hay otros que refieren que es de 1-1. Aquí hay otra diferencia en cuanto a la literatura. En cuanto a la estación, vamos a ver que hay también contradicción, pues algunos dicen que predomina la aparición de esa en la primavera, pero hay otros artículos que mencionan que aumenta la prevalencia en el invierno. Finalmente, estas asociaciones, les quiero aclarar aquí que pues, se ha observado que tienen un porcentaje de aborto espontáneo en un 13%, y ese 13% no difiere mucho en las embarazadas que no tienen la pitiriasis rosada. Sin embargo, en este artículo que presenta en la pantalla, disculpe, se refiere que si bien la población de abortos es el 13% y es semejante a la población del resto de embarazadas que no tengan pitiriasis, si solamente se toma a aquellas personas que tuvieron pitiriasis rosada durante las primeras 15 semanas de gestación, y esos abortos van hasta un 57%, y desde la perspectiva general, casi un 50%, un 57% ya es una tasa elevada. Dentro de la etiología, vamos a ver, también difiere un poco, ya que la literatura en general nos dice que se desconoce cuál es la etiología. Sin embargo, de los mayores estudios, se ha hecho para determinar la etiología. Han estudiado una incidencia más que todo que sea de forma viral, una etiología infecciosa. Aquí tenemos algunas tablas de ciertos estudios que se han hecho desde 1982 hasta el 2003, y en donde el estudio donde se publicó esta tabla, que se hizo en esta tabla de 2009, con el objetivo de ver qué estudios relacionaban la pitiriasis rosada con el virus del herpes tipo 6 y 7. Y con ellos se encontró que con algunas tenían asociación positiva y con otras no. Es por eso que hasta la actualidad la etiología se desconoce, y lo más probable es que sea de causa infecciosa, y sobre todo por el virus del herpes 6 y el 7, más que el 7 que el 6. Y aquí en la otra tabla se puede observar cómo se hacen estudios comparativos, principalmente de esos dos agentes. Un momento, por favor. Ya, perdón. Ya, en esa tabla comparativa vemos que se puede observar que se encuentra el virus, para ver cómo se encuentra este tipo de virus en la sangre o en las lesiones de los pacientes con pitiriasis rosada. Y hay quienes la encuentran y quienes no encuentran la asociación con el virus del herpes simple. En la clasificación vamos a tener varias formas de llevarlas a cabo. La primera vamos a tener en cuanto a la clínica, es decir, aquellas que tienen una clínica clásica de una pitiriasis típica, que ahorita vamos a descubrir cuál es este cuadro clínico. Y la otra es la forma típica, es decir, que tiene características poco frecuentes que son observadas en la clásica. Sin embargo, hay otra clasificación moderna que la ha clasificado según su fisiopatología y la ha dividido en varios grupos, como la vemos en este cuadro sobre todo el rectángulo rojo. La clásica, que es la más frecuente, vamos a encontrar que se ha observado
Se ha observado y la fisiopatología está relacionada principalmente a una reactivación sistémica del virus del herpes 7 y 6. La que es recidivante, tenemos que es aquella que cuando la fisiopatología, que cuando hay una reactivación inmunológica contra estos virus. La persistente, que es esta, nos va a decir que en cuanto al virus del herpes 6 y el 7 están presentes en el plasma. La clasificación que dice que es pediátrica, cuando se asocia a niños menores de 10 años. Y la del embarazo, que es como ya dijimos, de cuando está ligado a transmisión intrauterina. Y la última clasificación, que es la de acá abajo, nos habla que es una erupción semejante a la pitiriasis rosada que se da por la reacción de algún fármaco o alguna vacuna. En el cuadro clínico, bueno, ahora vemos el cuadro clínico que hay que primero comentar que este tiene pródromos que se pueden manifestar tales como un malestar general que presenta adenomegalias, dolor faríngeo, febrícula e irritabilidad, astenia, que son síntomas generales. Ahora hay que recordar que hay un primer examen que se manifiesta como una lesión única. Después de este primer exantema pasan 2 semanas aproximadamente. Y de ahí se presenta el segundo exantema que se manifiesta como lesiones múltiples. Este segundo exantema pasan por aproximadamente unos 45 días y posteriormente tiene un periodo de autorresolutivo. Ahora, en relación a los pródromos que mencioné antes, pueden permanecer desde el primer segundo de la aparición del exantema, siendo el síntoma cutáneo más importante el prurito, como se mencionó también en las otras 2 anteriores patologías, ya sea de forma leve, moderada o severa, o algunas veces está de forma ausente. Ya, hablando ya del primer exantema, vamos a tener presente que ese va a estar presente casi en el 12 a 90% de la población en general y se conoce como un parche heráldico. Este se va a presentar sobre todo, como vemos en la figura número 2, se presenta a nivel del tronco y en extremidades regionales proximales, tanto inferiores como superiores, como se puede ver en esta imagen. Y en la figura 1 vamos a poder ver la morfología de esta, que es una placa eritematosa, generalmente ovalada, además que está acompañada de escama en la superficie, en la escama de la periferia, perdón, y el centro puede estar atrófico o puede, que generalmente mide 2 a 4 centímetros. Y su nombre heráldico va a ser dado como es quien dice el mensajero que anuncia lo que se viene. En el segundo exantema que aparece ya como la clasificación en 5 días, se localiza en los mismos sitios que se presenta el primer exantema, tanto en el tronco como en regiones proximales. En la figura 1 vamos a ver que las lesiones siguen las líneas de Langer y que son líneas que se van a formar al doblar principalmente los pliegues. Y en la espalda las lesiones estarán principalmente en una disposición como las de un pino. Bueno, se compara con la imagen que es de la imagen 2, con la imagen de un árbol de pino. Esto sería la tipografía que se presenta de la pitiriasis rosada. Ya. En la morfología vamos a tener que va a ser bastante similar al parche heráldico, con la única diferencia que va a ser lesiones pequeñas con eritemas y con escama generalmente fina, que se muestran principalmente en la imagen 1. En la imagen 2, vamos a poder observar que el eritema, esto ya tiene eritema y tiene una hiperpigmentación porque tiene un fototipo más oscuro y la escama fina que llegamos a ver en la imagen. En las manifestaciones clínicas se ha observado que la pitiriasis rosada tiene manifestaciones tanto orales, aunque no son habituales o hasta hace poco no se había puesto tanta atención a estas manifestaciones. Estas manifestaciones orales son principalmente sin ninguna causa, o sea, no tienen dolor, las cuales son sobre todo aquellas que se mencionan, que esas que presentan eritema, o pueden ser eritema topacular, eritema vesicular con eritema y vesículas, que pueden ser de forma petequial o ulcerosa. Aquí está en orden como las mencioné. En este artículo del 2017 solamente se encontró una serie de casos de las primeras 4. De las demás no se encontró formas ulcerosas,
pero la forma ulcerosa ya estaba descrita en artículos, que no es fácil identificarlos y la ventaja no es que no duelen. En el, en esta diapositiva vamos a tener que, solo como modo de mencionar, para saber cómo es, como de cultura general, como que cada una de las manifestaciones orales pueden tener, dependiendo de la clasificación y de qué tipo de pitiriasis rosada estamos hablando, si la clásica, la persistente, la pediátrica, etcétera, tiene mayor o menor prevalencia en uno u otros. Y también aquí está otra tabla, esta tabla lo menciono nada más para saber que cada una de las manifestaciones orales pueden prevalecer en mayor o menor medida en cada uno de esos tipos de pitiriasis rosada. En las manifestaciones atípicas que va a presentar este cuadro, que es como les mencioné, que fuera de lo común o fuera de lo clásico, que ya se conocen como manifestaciones atípicas, que no quisiera que hagamos este pensamiento ahorita, que los voy a comentar en este cuadro clínico y saber que tiene otras formas de manifestarse, que por ejemplo es el tamaño de la placa. Si son muy grandes se le conoce como gigante de Darrier, o si es pequeña se conoce como papular. También en la morfología vamos a ver si ven, no lo describimos en la clásica, pero hay otros artículos que describen que hay lesiones de forma vesicular o de forma de vesículas, hay una hemorrágica urticariana, sin embargo no es lo habitual. Lo mismo que la topogracia, no es lo habitual que se encuentren pliegues ni en la cara, ni en el pie, ni en el cuero cabelludo, en las manos, y tampoco no se encuentra eso en la forma clásica. Y ya dijimos que más o menos 45 días, pero en la persistente hay un tipo de pitiriasis que podría persistir, o sea, esta podría persistir aún más, que es la pitiriasis magnata que se menciona acá. Ya, en la variación del cuadro clínico, esta variará según el tipo de pitiriasis rosada de la cual estamos hablando. La clásica ya dijimos que vamos a ver que difiere una con la otra. Por ejemplo, la recidivante es aquella que en los primeros años va a presentar una clásica y de ahí tiene una menor duración, exactamente casi 15 días, y las lesiones son de menor tamaño. Y de número ni siquiera el parche heráltico se llega a presentar. Ahora, en la persistente, si bien la clásica dura 45 días, esta va a durar por definición más de 12 semanas. Y en la pediátrica se presenta antes, como dijimos, entre los 10 y 35 años, y tiene una duración menor de casi 16 días. Y la del embarazo, pues la que se presenta casi en el segundo a tercer trimestre del embarazo. En la histopatología, no es necesario realizar la histopatología con el diagnóstico porque el diagnóstico es casi netamente clínico. Sin embargo, nada más para mencionar, podemos ver un patrón psoriasiforme. Podemos encontrar queratosis, o sea, hay queratosis de arriba a abajo de forma focal, sobre todo quiere decir que hay núcleos en los cornocitos. Hay además un poco de espongiosis, como se observa, y también aumento de las crestas epidérmicas de forma irregular, con un patrón psoriasiforme irregular. El diagnóstico es, tan como mencioné, es por la clínica, pero si pudiéramos usar algunos criterios diagnósticos, la ventaja de eso sería que te puede dar una forma más objetiva de ver el diagnóstico de la pitiriasis rosada. Sin embargo, la desventaja es que dejas de lado las demás dermatitis atópicas. Hay criterios que no van a ser esenciales, otros que son opcionales y criterios de exclusión. Es así que para hacer el diagnóstico tiene que tener todos los esenciales, al menos uno de los opcionales y no tener ninguno de los de exclusión. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahí te ha faltado la parte de la terapia. La terapia es básicamente observación, porque es un cuadro reactivo que se ha asociado a infecciones virales. Tiene un curso evolutivo natural, ¿cierto? Suele desaparecer a no ser que sea una pitiriasis rosada persistente. Bueno, chicos, entonces nos vamos a encontrar en la siguiente clase el día lunes y hay que estar fijando la fecha del examen de una vez. Diego. Ya, doctor, está bien. Probablemente, ¿cuándo sería, doctor?
la siguiente semana, si es posible. Toca, creo, la siguiente semana. Porque hay un tema no pendiente. ¿Aló? Hola, hola. Doctor, disculpe, un segundito, estoy buscando el cronograma de clases. Si no me equivoco, si nos va a tocar. Faltaría la exposición del siguiente grupo, que el tema es urticaria y angioedema. Entonces, Ajá. ellos exponen y sería el examen, ¿no? O sea, programado está de acá 2 semanas. Ya, hay que sea, pues no, está bien. Ahí lo dejamos. ¿Está bien 2 semanas? Está bien, doctor. Gracias. Ya, no nos vamos a atrasar, ¿no es cierto? No, porque la siguiente semana exponen urticaria y angioedema y la tras siguiente ya sería el examen, ¿no? O sea, así está programado. Ya, perfecto. Inclusive debería de ser de acá 3 semanas, pero, o sea, está contemplado de acá 2 semanas lo que tendría que ver con exposición de fotografías y presentación de revistas, o sea, más o menos como un repaso, ¿no, doctor? No, no sé si fuera posible que la siguiente semana puedan exponer mis compañeros 1 hora, porque está planificado así, y en la siguiente hora nos pueda hacer un poco de resumen de fotografías, porque con eso hemos tenido dificultades este examen que pasó. Ok, vamos a ver eso, vemos eso, ¿ya? Ya, ¿Listo? muchas gracias. Nos vemos entonces hasta la siguiente. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor.